Bienvenido a Introducción a las relaciones y funciones. Comencemos con dos definiciones. Una relación es cualquier conjunto de pares ordenados. Una función es una relación en la que cada valor de entrada está emparejado con exactamente un valor de salida. Entonces, una función es una relación, pero es una relación especial en la que cada valor de entrada se combina con exactamente un valor de salida. Y debido a que la variable de entrada es a menudo x, y la variable de salida es a menudo y, a veces podemos escuchar la definición de una función como una relación en la que cada valor de x está emparejado con exactamente un valor y. Una forma de representar la relación entre las variables de entrada y salida en una relación o función es mediante una tabla de valores que vemos a continuación. Note cómo tenemos una columna de entradas y una columna de resultados. Se nos pide determinar cuál de las siguientes tablas representan funciones. Analizando la tabla, vamos a determinar si cada valor de entrada está emparejado con exactamente un valor de salida. Si es así, es una función. Pero si tenemos una entrada que se combina con más de un valor de salida, no es una función. Sigue siendo una relación, pero no una función. Mirando nuestra primera tabla, observe cómo 1 está emparejado con 5, 2 está emparejado con 5, 3 está emparejado con 5 y 4 se combina con 5. Observe cómo cada entrada se combina con exactamente una salida. Aunque todos estén emparejados con la misma salida, eso no importa. Cada entrada está emparejada con exactamente una salida. Entonces la respuesta es sí, esta es una función. En la siguiente tabla, 1 está emparejado con 8, 2 está emparejado con 9 negativos, 3 está emparejado con 7 y 3 está emparejado con 12. Esta tabla tiene un problema. Observe cómo la entrada de 3 no está emparejado con exactamente una salida, está emparejado con dos salidas. 3 está emparejado con 7 y 3 también está emparejado con 12. Por lo tanto, esto no es una función. Sigue siendo una relación, pero no es una función, por eso decimos que no. En nuestra tercera tabla, 2 están emparejados con 4, 1 está emparejado con 5 negativos, 4 está emparejado con 10 y negativo 3 está emparejado con negativo 87. Una vez más, observe cómo cada entrada está emparejada con exactamente una salida. Por lo tanto, esta es una función, entonces decimos que sí. Volviendo a esta tabla que no era una función, observe cómo ocurre el problema cuando tenemos una duplicación de la entrada. En este caso, tuvimos una duplicación de la entrada de 3 y, por lo tanto, 3 se combinaron con más de una salida. Las relaciones y funciones también se pueden representar como conjuntos de puntos o pares ordenados como vemos aquí. En el ejemplo 2, se nos pregunta, ¿cuál de los siguientes conjuntos de pares ordenados representan funciones? Por lo tanto, podríamos determinar si estas son funciones o no analizando los pares ordenados o si lo deseamos, podríamos poner los pares ordenados en una tabla como el ejemplo 1. Recuerde, para los pares ordenados, la primera coordenada o la coordenada x es la entrada y la segunda coordenada, o la coordenada y, es la salida. Entonces, para A, observe que 0 está emparejado con 2 negativos. 1 está emparejado con 4. Negativo 3 está emparejado con 3, y 5 está emparejado con 0. Observe cómo cada entrada se combina con exactamente una salida. Por lo tanto, A es una función, entonces diremos que sí. Intentemos uno más con una tabla, luego veremos si puede analizar los pares ordenados para determinar si tenemos una función o no. Entonces, para B, observe que 4 negativos están emparejados con 0, 2 está emparejado con 3 negativos, y 2 también está emparejado con 5 negativos. Observe cómo esto no es una función porque la entrada de 2 no está emparejado con exactamente una salida. La entrada de 2 se combina con 2 salidas, por lo tanto, esta no es una función, por lo que decimos que no. Nuevamente, observe cómo ocurrió el problema cuando tuvimos una repetición de la entrada o la coordenada x. Entonces, mirando C, hagamos esto sin la tabla. Entonces 5 negativos se combinan con 1, 2 está emparejado con 1, negativo 3 está emparejado con 1 y 0 está emparejado con 1. Cada entrada está emparejada con exactamente una salida y, por lo tanto, esta es una función. Entonces la respuesta es sí. Por lo tanto, no importa que todas las entradas estén emparejadas con la misma salida, cada entrada tiene exactamente una salida y, por lo tanto, es una función. Mirando a D, observe que 3 está emparejado con 4 negativos, pero luego aquí 3 está emparejado con 2 negativos. Entonces la entrada de 3 no está emparejada con exactamente una salida, en realidad está emparejado con 2 salidas y, por lo tanto, D no es una función, por lo que podemos detenernos y decir que no.
Para solo tenemos un par ordenado y, por lo tanto, la respuesta es sí. Esta es una función. Cada entrada, solo hay una, tiene exactamente una salida. En este caso, 3. Por ejemplo, 3 en el gráfico a continuación, se nos pide que tracemos los puntos para A, B, C y D del ejemplo 2 que he copiado aquí. También proporcioné los gráficos, solo para ahorrar tiempo. Así que ya he trazado los puntos para A, B, C y D a continuación. Y se nos pide que circulemos los puntos problemáticos, que serían los puntos que hacen que la relación no sea una función. Así que vuelvo al ejemplo 2 por un momento. Observe que B y D eran las dos que no eran funciones. Así que centrémonos en esas dos gráficas. Esos dos gráficos deberían tener puntos problemáticos. Mirando la gráfica de B, observe cómo estos serían los dos puntos problemáticos, porque estos dos puntos ilustran que la entrada de 2 está emparejado con dos salidas. 2 tiene una producción de 3 negativos y 5 negativos. Mirando los pares ordenados arriba, observe cómo estos son los pares ordenados para los dos puntos que son puntos problemáticos, donde la entrada de 2 está emparejada con dos salidas. Luego, mirando D, observe cómo los dos puntos problemáticos estarían aquí porque esto ilustra que la entrada de 3 está emparejada con dos salidas, la salida de 2 negativos y la salida de 4 negativos. Mirando D, observe cómo estos dos puntos provienen de estos dos pares ordenados donde la entrada de 3 tiene una salida de 4 negativos y 2 negativos. Así que note como si tuviéramos puntos problemáticos. Estarían en la misma línea vertical que nos lleva a la prueba de línea vertical. La prueba de línea vertical nos dice que si todas las líneas verticales se cruzan con el gráfico de una relación en un punto como máximo, eso significa que en 0 puntos o un punto, la relación también es una función, lo que significa que existe una y solo una salida para cada entrada. Si alguna línea vertical se cruza con el gráfico de una relación en más de un punto, la relación falla la prueba, y no es una función, existe más de un valor para algunos o todos los valores de entrada. Entonces, el ejemplo 4 dice, use la prueba de línea vertical para determinar cuáles de los siguientes gráficos son funciones. Mirando nuestro primer gráfico, comencemos a dibujar líneas verticales a través del gráfico. Muy rápidamente, podemos ver que estas líneas verticales intersecan el gráfico en más de un punto. La mayoría de las líneas verticales intersecan este gráfico en dos puntos. Por ejemplo, aquí tenemos dos puntos de intersección y, por lo tanto, esto falla en la prueba de línea vertical y no es una función, entonces decimos que no. Al observar la línea vertical, observe cómo el valor de entrada a lo largo del eje horizontal tiene dos valores de salida, uno aquí y otro aquí. Es por eso que esto no es una función. Para nuestro segundo gráfico, si comenzamos a dibujar líneas verticales, observe cómo en ningún punto estas líneas verticales se cruzan con el gráfico en más de un punto. De hecho, cada vez que una línea vertical intersecta este gráfico en exactamente un punto, lo que satisface la condición de intersección del gráfico en un punto como máximo. Por lo tanto, esta es una función, entonces decimos que sí. Mirando el siguiente gráfico, podemos ver rápidamente que estas líneas verticales se cruzan con el gráfico en más de un punto y, por lo tanto, esta no es una función, por lo que decimos que no. Para nuestro último gráfico, comenzamos a dibujar líneas verticales. Observe cómo todas estas líneas verticales se cruzan con el gráfico en 0 puntos o un punto. Por lo tanto, esto pasa la prueba de línea vertical. Todas estas líneas verticales se cruzan en el gráfico como máximo en un punto, lo que nuevamente significa 0 puntos o un punto. Por lo tanto, esta relación es una función, entonces decimos que sí. Ahora hablemos sobre el comportamiento de las gráficas de funciones. La gráfica de una función siempre será creciente, decreciente o constante. Si una función está aumentando, a medida que aumentan las entradas, las salidas aumentan y el gráfico irá cuesta arriba de izquierda a derecha. Aquí hay algunos ejemplos de algunas funciones crecientes. Podemos tener una línea que va cuesta arriba de izquierda a derecha. También podríamos tener curvas que van cuesta arriba de izquierda a derecha. Todas estas son funciones crecientes porque los gráficos van cuesta arriba de izquierda a derecha. Una función decreciente es una función donde cuando las entradas aumentan, las salidas disminuyen y la función iría cuesta abajo de izquierda a derecha. Entonces podríamos tener una línea que descienda de izquierda a derecha o podríamos tener curvas que descienden de izquierda a derecha.
Finalmente, una función constante es donde cuando las entradas cambian, las salidas permanecen constantes. Siempre que tengamos una función constante, el gráfico sería una línea horizontal. Independientemente de la entrada, la salida sigue siendo la misma. Terminemos con la definición de variables dependientes e independientes. En general, decimos que la salida depende de la entrada. Debido a esto, llamamos a la variable de salida la variable dependiente, y la variable de entrada se llama variable independiente, o, a veces, la variable de control. Si una relación es una función, entonces decimos que la salida es una función de la entrada. Entonces, si tenemos una función en términos de x e y, donde y es la salida y x es la entrada, podríamos decir que y es una función de x. Espero que hayas encontrado esto útil.